Buenos días. Algunos ya los había visto por aquí, otros no. Lo que pasa es que tengo toda la vida en el partido. Y quizá me noten un acento medio extraño, un poco extranjero, pero los que me conocen saben que soy mexicano. Lo que pasa es que vengo saliendo de un problema que tuve de un infarto cerebral, y entonces poco a poco me voy recuperando, y lento pero seguro me voy a recuperar, y en eso estamos. Espero que me entiendan, y si no, levanta su manita y repito el concepto, lo que sea necesario, para que se entienda perfectamente bien. Bueno, obviamente no voy a dar los principios que acaba de escuchar del maestro Brown, pero voy a hacer una referencia inicial, porque está conectado necesariamente con identidad y mística. Sin los principios no hay identidad de panistas, y sin los principios tampoco tenemos la mística que nos anima para una vida mejor, superior a otros que obviamente no conocen lo que nosotros conocemos o vamos a conocer. Primero debemos decir que el PAN no tiene ideología. Ustedes van a escuchar por ahí que dicen: ¿cuál es tu ideología? ¿Cuál es la ideología del partido donde trabajas? Porque la gente asume que todos los partidos tienen ideología. Es el único partido que no tiene ideología. Entonces, ¿pero por qué? Tiene doctrina. Ya lo explicaba un poco Javier Brown, cuando sé que la doctrina viene de Docere, de la de enseñar. Es una filosofía que se enseña. Filosofía es un pensamiento muy elevado, pero que se enseña para hacerlo accesible, como estamos haciendo ahora a ustedes. Por eso decimos la ideología es un truco reduccionista para evitar que la gente piense por sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a traducir. Es un truco que inventó Marx para dar a conocer su ideología. Más bien, su filosofía, Marx tiene una filosofía, pero dijo: ¿cómo le voy a decir a la gente en unas cuantas palabras que entienda lo que quiero decir
por eso se llama reduccionista, reducido a su mínima expresión para que la gente no piense. Entonces, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ejemplo de ideología. Los marxistas dicen, no sé, marxista y comunista es lo mismo. Y se parece un poco a los socialistas tipo Maduro y demás. Dice, por ejemplo, ¿qué es la religión? El opio del pueblo. Ya. No dicen más. Se lo dan a la gente como opio. Es el opio del pueblo. Y es la necesidad. ¿Qué es la historia? Es la historia de la lucha de clases. Unas clases dominantes y las clases sometidas. Y nada más hasta que llega. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo es la ordenación, el hombre por el hombre. ¿Y qué es el capital? La plusvalía de la que se aprovechan los empresarios para explotar al trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya todo lo explicaron, todo en unas cuantas palabras tiene explicado lo que es complejísimo entender. En una ocasión en la UNAM había un panel y yo era el único filósofo que no era marxista. Y no me iba yo como baliza, sino simplemente como filósofo. Entonces empezaron los demás a explicar lo que era el marxismo. Haz de dar de cuenta que estaban diciendo lo que están diciendo a ustedes. Y se lo decía a los muchachos y a los profesores que estaban intentados en un auditorio muy grande en la UNAM. Y cuando me tocó el turno, porque yo era el invitado de la Universidad Iberoamericana, donde estudié, y dije, bueno, pues con todo respeto a los que me precedieron, les quiero decir que el marxismo, como ideología que es en realidad un pensamiento para retrasados mentales. Se me quedaron viendo todos con ganas de matarme. Y les voy a explicar por qué, porque lo acabo de oír aquí mismo. Miren, ustedes me acaban de decir que la religión es esto, que el trabajo es esto, que la historia es esto. Cosas tan complicadas que los seres humanos tardamos años y años de estudio en entender. Ustedes lo dan en una frase, tratando de hacer que los alumnos que están aquí no piensen por sí mismos, sino que ustedes ya se den todo pegadito en la boca. Entonces sí es para retrasados mentales, porque lo que dice el marxismo nos exime de la responsabilidad de pensar, y aquello que nos exime de la responsabilidad de pensar, pues es para retrasados o débiles mentales. Bueno, se armó y me quedé impropio y dije con mi profesor, no me está contestando ningún argumento, cuando me tocó replicar al conjunto de improperios que me lanzaban en la mesa. ¿Qué? Maestros, por favor, argumentos.
¿Y contra qué integrarme? ¿Contra qué? Porque no me están convenciendo. Al contrario, están reforzando mi dicho de no tener argumentos para oponerse a una filosofía, porque son ideólogos. Los muchachos me aplaudieron, y se acercaron algunos al final, decir por primera vez, maestro, ¿puede venir, maestro? Yo creo que no me pueden invitar de nuevo. Es la primera y la última vez que me invitan aquí. No van a invitarme, no, pero si quieren les mando artículos míos, sí, por favor. Entonces, imagínense ustedes, pues me metí a su gallinero y les desbaraté el tinglado que tenían todos ahí preparado. Entonces, no sé si quede claro el concepto de doctrina, que es para nosotros un pensamiento muy elevado, una filosofía que se enseña, ahora lo uso Javier en muy poco tiempo, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, he dado en el bar y fue de él, por ejemplo, persona humana en un día completo y todavía me falta mucho que decir. Me perdieron muchas cosas en el tintero. Un solo principio de doctrina que puede dar para varios días. Lo he dado en un día, otro día bien común, otro día solidaridad, así. Entonces sí es un poco más complejo, pero tratamos de hacérselo sencillo, no reducido, no como una absoluta, ya. Váyanse, sino al contrario. Ojalá sigan profundizando en estos conceptos, porque como gente inteligente que son, seguramente leerán La Nación, leerán lo que producimos los panistas y los libros que hemos sido muchísimos panistas a través de nuestra historia. Los principios son faros iluminadores. Nos alumbran el camino por el que vamos para no tropezar. Son parte de la estructura moral y mental de cada persona. Todos nosotros tenemos principios. A veces hay quienes no saben que los tienen, pero cuando los oyen decir a otra persona, dicen, sí es cierto, yo pienso igual. Y no sabían expresarlo, pero lo oyeron expresado por la persona que lo dejo mejor de como yo lo había pensado. Eso es tener comunidad de ideas. Por eso Acción Nacional es un partido de hombres y mujeres libres. Cada quien se afilia, si quiere, y cuando se afilia es porque reconoce en nuestro partido un valor superior por los principios que ostentamos. Hay principios que son explícitamente formulados como los que acaba de decir mi amigo Javier Brown. Y yo decía hace un momento, forma parte de nuestro acervo personal, de nuestra manera de pensar, pero muchas veces no lo sabemos. Inclusive hay mucha gente que votó por López Obrador
que quizá como nosotros, pero no lo sabe. No lo hemos enterado a los demás. Y nosotros, los panistas, hablo de mí, de los que acá les explicamos lo que sepan ustedes. Y no tenemos que ser vergonzantes, escondernos de ser panistas. No, podemos reconocer errores que hemos cometido en la historia. Todos los humanos cometemos errores, pero no avergonzarnos de ser panistas. Yo nunca me avergüenzo porque inmediatamente pienso en nuestros principios y en nuestros fundadores. Simplemente una diferencia entre la identidad histórica. No la tengo aquí, pero es muy interesante. ¿Saben quién es nuestro fundador? El PAN, don Manuel Gómez Morín, junto con don Efraín González Luna, don Rafael Preciado Hernández, grandes hombres, intelectuales todos, profesionistas todos, gente muy capaz, muy leída y escribida. Pero ahora yo les pregunto, ¿saben ustedes quién es el fundador del PRI? Resulta que el fundador del PRI es un asesino. Quitémosle de Plutarco Elías Calles, asesino, perseguidor de los católicos en este país. Asesinó a muchos por el simple hecho de ser católicos. Sí, asesinó a gente, por ejemplo, a sacerdotes, por el simple hecho de serlo. Cerró todos los templos del país. Creó las condiciones de lo que llamamos después la guerra cristera. ¿Ha visto usted la película Cristeros? ¿Alguno? Vela en Netflix o en YouTube. Ahí aprenderán una historia de México que no se ha contado. Así como Javier les dijo que no aparece en los libros de historia don Manuel y toda la gente que lo acompañó, ni el PAN existía para los libros de historia. Fundado en 1939, a punto de cumplir 80 años, la historia de México no se entiende sin el PAN, y sin embargo no aparece su fundador en los libros de historia de México. ¿Qué increíble? En cambio, de Plutarco Elías Calles hay abundante literatura, sobre todo alabándolo porque fue el fundador del PRI. Llamado entonces Partido Nacional Revolucionario, que es el abuelo del PRI, porque después se llamó Partido Revolucionario Mexicano y después Partido Revolucionario Institucional. Es importantísimo esto, por ejemplo, para sentir identidad. ¿Cómo puede ser mi partido? Yo decía a algunos periodistas cuando fui diputado,
¿Sabes quién es el fundador del partido? No, pues venga el hermano. No, fue el abuelo Peña, porque ustedes celebran la fundación el 29, no el 41. No sé. Pues Elías Calles, un asesino, ladrón, además, etc. Entonces, nosotros van a ser muy orgullosos de quienes nos han acompañado en nuestra historia, y hay que ver quienes han acompañado a la historia del PRI, por ejemplo. O de perder, que fue lo mismo, una escisión del PRI. Son hijos del PRI. Y pues, podemos decir que ahora Morena es el primor. Inclusive, Diego Moleski, que no se llama ahí, así, que es el presidente de Morena, dijo: soy el mejor primor que vean. Todos dividimos en diferente medida y por eso somos únicos e irrepetibles. Pero podemos coincidir en pensamientos, en principios. Entonces, a ver que coincidimos, nos reconocemos y nos da gusto cuando la gente comparte nuestras ideas y nuestros ideales. De las ideas surgen los ideales. Pero entre todos los partidos del mundo, ¿cuál es nuestra identidad? La identidad de un partido no puede ser diferente a la de sus integrantes. Entonces, es la identidad de sus integrantes, de nosotros los panistas, los que conformamos la identidad. Y empieza por el reconocimiento de nosotros mismos. ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué pienso? Yo durante 45 años fui maestro prepa y en la Ibero, de chamacos de todas las generaciones. Y siempre había oportunidad, porque mi clase generalmente de repente subía, y entonces había oportunidad de tener una charla muy abierta con los alumnos. Y yo les preguntaba, cuando me decían: ¿cómo puedo saber quién soy? Y entonces le decía yo: debes preguntarte a ti mismo en qué creo y de qué estoy convencido totalmente. Son dos cosas. ¿En qué creo? ¿Y de qué estoy convencido? ¿En qué creo?
háganse ustedes mismos la pregunta. Si fuera en otros rumos más morados, dirían, creo López Obrador. Ya sé. No me diga más. No me contestes la segunda pregunta. ¿En qué creo? Tiene que ver mucho con la seguridad de la persona. Porque no es una campaña a través de la cual alguien se va a convencer de creer en alguien. Creer en una persona es lo peor que puede uno hacer, a menos que sea el esposo, la esposa, los hijos. Pero si no creo en ti, o no, yo. O el papá, la mamá. La gente más cercana y en la que más confianza se tiene. Confianza. Viene de fe, tener fe en alguien. ¿No? Pero si tenemos fe en Dios, pues ya está resuelto todo. El primer asunto. Pero si no, por lo menos en alguien en quien amamos. ¿A quién amamos? Por supuesto. ¿Y de qué estoy convencido? Esas son, fíjate, como de repente puedes pensar, porque son preguntas muy sencillas, pero la respuesta es muy complicada. Es compleja. Lo entiendo. ¿Y de qué estoy convencido? Se puede traducir cuáles son mis convicciones. ¿Cuáles son mis convicciones? Aquí voy a decir pequeño parece para hablar de una cosa que me hace mucho ruido, porque generalmente se piensa que la corrupción es asunto de leyes y de meter a la cárcel a los corruptos. Está bien, ¿a qué meterlos a la cárcel? O por lo menos hacer darles una sanción, imponerles una sanción fuerte para que no puedan volver a delinquir. ¿Cierto? Pero lo más importante está aquí. Si entre mis convicciones está la honestidad, aunque me pongan todo el oro del mundo, lo voy a rechazar, porque no estoy convencido de que eso valga más que mi dignidad. Yo hablaba también de la dignidad de la persona humana como aquello referido al otro. Pero lo primero hay que pensar en nuestra dignidad. Es lo primero que debemos de meter. Y así defenderemos la dignidad del otro. Yo tuve muchas veces la oportunidad de hacer cosas indebidas. Pero por encima de todo estaba, una vez me dijo que me quería corromper.
pero nadie lo sabrá. Fíjense, a lo mejor la mayor parte de los corruptos pisan eso, nadie lo va a saber. La impunidad, nadie lo sabrá. ¿Y de consiste? Pero lo voy a saber yo, y eso no lo puedes evitar. ¿Cómo puedes tú evitar que yo lo sepa? Y la respuesta que siempre les daba a quienes trataban de ponerme una trampa: yo lo voy a saber, y si mi conciencia lo va a saber, no hay manera de moverla de donde está. Es muy fácil. Nosotros no somos corruptos. Es cosa de publicarlo, decirlo todos los días, todas las mañanas. Es cosa de hacerlo. ¿Por qué López no pone en licitación las obras? Como no puso las obras magnas de estructurar, por ejemplo, el segundo piso. ¿Lo escondió? Yo era entonces presidente de la Comisión de Hacienda y lo sé muy bien, perfectamente, porque tenía que poner en el mismo escritorio, porque como la Asamblea maneja los dineros de la ciudad, tenía que responder. Y yo le decía al señor López Obrador: está mal esto que va a hacer. Y en 3 años no lo puedo hacer, los primeros 3 años de su ejercicio. Después tuvo mayoría. Cuando el PAN tenía una fuerza representativa, no mayoría, pero sí importante en la Asamblea, pudimos detener sus locuras. Cuando ya no la tuvo, ya es Castilla. Y se fue. Y en esa asamblea le pidió a la asamblea que metiera en la congeladora los costos y las licitaciones del segundo piso. Y nadie a la vez ha sabido cuánto costó, ni quién lo hizo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo? No sabe. ¿Cómo? Esa resguardada la información. Eso es corrupción. Que no se sepa lo que hay. Y si con tu dinero, no con el mío, si hubiera sido el para hacer lo que quiera con su dinero, pero no con el nuestro. No le quiero entonces decir: es que nosotros no somos corruptos. Yo te conozco. Yo sé que sí. El panista generalmente se hace las preguntas que debe hacer cuando espera: ¿por qué soy aquí? ¿Por qué me afilié si se afiliaba? ¿Qué me impulsó? Amar, preferir, ser parte de algo nos impulsa a adherirnos a esa causa, a esa institución, porque el sentido de pertenencia es una necesidad emocional del ser humano. Incluso cuando alguien le va a las Chivas o las Pumas o a la América, porque se siente: yo soy Chiva, ¿cómo soy? alguna vez ser americanista, pero no importa, es cosa de pertenencia.
uno se adhiere a tales colores y sufre, goza por perder o ganar, ¿no? Está bien, es un partido, es deporte, no importa. El problema es cuando nuestra adherencia tiene razones más importantes, más de fondo, y es la confianza. Tener confianza en aquello en lo que nosotros o a lo que nosotros vamos a pertenecer. Cuando existe verdadera identidad, se da ese triángulo virtuoso. Está en latín, porque es un concepto latino muy antiguo, que simplemente es responder por uno mismo, es decir, con libertad, porque quiero engrandecer a la institución y no aprovecharme de ella como escalón para ascender. Si quiero servir, entonces, si quiero servirme, no es lo más adecuado que vengas aquí. El ser humano está en esta vida para servir. Es una de las cosas que tenemos. Debemos tener convicción. Y son para servir, no para que me sirvan los demás. Estoy para servir a los demás, no para buscar mi propio bien. Decía Javier, un poco lo voy a corregir, todos queremos saber de todos, no, lamentablemente no. Una cosa es querer el bien, todos hermanos quieren un bien, X, pero generalmente quieren su bien, no el de los demás. Debemos hacer un esfuerzo para querer el bien de los demás. Porque querer el bien propio no sujeta ningún trabajo. Incluso el ladrón quiere un bien, pero no es bueno que lo obtenga de esa manera, robando. El modo de pedir los bienes materiales difiere de una persona a otra, de un corrupto, de un ladrón o de una persona honesta. Eso debe ser nuestra nota distintiva. La integridad, lo de esto, ser íntegro, una persona la debemos calificar. Por ejemplo, a decir que son cumpleaños, un homenaje, fulano de tal o fulana de tal, es una persona íntegra, o cuando la recomendamos para un trabajo, para algún puesto, decimos, no, que no tengo ninguna objeción, pues es una persona íntegra. Íntegra quiere decir, integra todos los valores humanos. Tratar, y los demás están resolviendo. Ya me sacaron tarjeta amarilla. Entonces tengo 5 minutos.
esto ya lo dijimos. Y ya lo que en la identidad no contarse la diversidad de opiniones. Aquí podemos tener diversidad de opiniones. En una junta del PAN, aquí en el Consejo Nacional, yo he visto, cuando fui consejero, debates interesantísimos, algunos de los cuales yo opiné y yo dije, yo me subí a la tribuna. En una de esas, me acuerdo cuando se trataba de la pena de muerte, le gané el debate a Felipe Calderón cuando decía, bueno, si una hija mía secuestrada, pues qué pena, te da mucho dolor, pero si fuera mi caso también tampoco desearía la muerte del agresor, porque no es venganza lo que buscamos en la sociedad, sino justicia. Y el Señor, el corazón de papá, yo también soy papá, antes que él, decía yo, de papá no nos podemos ganar, seguimos lo mismo, pero le salió un poco la tendencia a vengarse por ver su hija y no de hacer justicia. Entonces no se puso los principios de doctrina, la segunda declaración de principios de doctrina, la pena de muerte, sino como estaba el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, ustedes saben que un partido, por definición, pues un partido, pues representa a una parte de la sociedad. Pero nosotros creemos que podemos convencer a más ciudadanos para que sean parte, porque hace rato lo decía yo, porque sabemos que hay muchos que piensan en esto, en la integridad, en los valores, en los principios humanistas, pero no lo tienen explícito o explicitado. Y nosotros lo podemos hacer explícito, y entonces decir, yo siempre he pensado así. Y lo digo por experiencia, porque además de que hice campaña, pues el diputado local y federal, algunos gané, yo siempre hice campaña, desde hace mucho tiempo. Y mucha gente se adhirió al PAN por la campaña misma. Una vez, tocando una puerta, no me acuerdo que había 2 veces más que había yo tocado a los niños, ¿verdad? Salió un señor en autobús el domingo, porque hacían las campañas el domingo, y entonces me vio y dijo, ¿usted es el licenciado Vasca? Sí. ¿Ustedes me conocen? Sí. Ha venido a tocar, a pedir nuestro voto una y otra vez. Pues de nuevo vengo. ¿Pero qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes? ¿De qué están hechos? Una y otra vez les ganan o les hacen perder el PRI y siguen viniendo a pedir nuestro voto. Díganme, ¿de qué están hechos? Pues de mística. Eso es la mística. Y entonces dijo, oigan, podemos, y dijo, ven, salió el marido, y fíjate quién está aquí. ¿Por qué no lo llevamos a la final? ¿Por qué no dice que, pues, vengo a pedir el voto, pero no la ayudamos? Vamos a ayudarle. Y me ayudaron y se afiliaron al partido, así como ellos, muchos otros.
La identidad se puede fundamentalmente por la fidelidad a nuestros valores y a nuestros ideales compartidos. Cuando un ser humano deja de tener ideales, muere su espíritu. Aunque todavía su cuerpo sea joven, es un viejo, quizás sin haber sido adulto. Es grave eso. Pero cuando el ideal se mantiene firme, no importa que su cuerpo tenga muchos años, su espíritu sigue siendo joven, porque sigue teniendo ideales. Cuando accedemos al poder y no mantenemos estos principios, esos ideales firmes en el ejercicio del poder, lo único que podemos llamar a eso es traición. Traicionamos nuestros propios principios. Y termino con esto, Blanquita, para que no me regañes. Entonces, esta definición, ¿qué es la mística? Una disposición de integrarse por ideales superiores. Los ideales, los de hace un momento, son pocos de la juventud del alma. A quienes tienen un cuerpo joven, tienen un alma marchita. Son aquellos que tienen demasiada avidez por las cosas materiales, pero desprecian las espirituales. Y como decía Don Manuel, que nunca falten los motivos espirituales. Y eso es la mística. Tenía más láminas, pero ya no me da tiempo. Entonces, pero le doy lo principal que fue esto. Espero que hayan entendido algo de lo que dije. Muchas gracias.